las figuras de apoyo y cuáles son las funciones que éstas tienen. Veamos un poco. Las figuras de apoyo no van a ser más que todas aquellas personas o lo que conocemos como los actores políticos que no son el candidato principal, no son la figura principal dentro de la campaña, pero nos van a ayudar, y por eso es que son de apoyo, a difundir ese mensaje, a reforzar la imagen y, muy importante aún, ellos cumplen con algunos roles. ¿Qué pasa con los roles que ellos cumplen? Y es importante que nosotros podamos ir entendiendo cómo es que van a funcionar para que así podamos detectar cuáles son esas figuras de apoyo que, por ejemplo, vamos a encontrar en algunos pues, líderes o mandatarios actuales, y además de eso, si su rol está dentro de. Entre los 4 claves de los roles, vamos a encontrar primero el refuerzo de la credibilidad. Ellos van a validar a la marca política ante los diferentes pues, públicos. Es una persona que es capaz, y por eso es que es importante que así como el líder tenga, pues la figura principal tenga un rostro, un recorrido amical, un recorrido pues cercano, pues y así como lo vemos en la figurita que coloco acá de darle la mano, tal cual, así tiene que ser esta figura. Es alguien notorio, es alguien que van a reconocer, es alguien que se va a encargar de acercarse a los ciudadanos y de poder mantener esa conexión directa definitivamente entre el partido, el candidato o el líder y, por supuesto, los ciudadanos. ¿Y por qué es importante que él vaya a reforzar la credibilidad? Pasa muchísimo que existen figuras en el mundo pues, de la política que se han apoyado o que han buscado como refuerzo a otro tipo de personajes que lamentablemente no tienen pues ningún tipo de credibilidad ante los ciudadanos o no tienen pues lo que llamamos por allí el visto bueno de parte de los votantes. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, en estos casos, lamentablemente, en lugar de reforzar la credibilidad, pues va desvirtuando la figura del candidato. Incluso muchos utilizan la frase de, que seguramente lo han escuchado, es que a mí me gusta el candidato, y así como lo escuchamos con el tema del partido, pero no me gusta que tengas a esa persona dentro de tu partido. Generalmente, por ejemplo, en algunos casos esa va a ser la figura que, por ejemplo, va a funcionar de el vicepresidente, si es en el caso de que se está lanzando presidente, de que va a ser algún secretario de gobierno dentro del mandato. Es una persona que sí o sí, obviamente va a tener un cargo importante dentro de la función o del rol que pues nuestro principal actor político va a realizar. Buenas noches, Jesús. Bienvenido. Pues entonces por eso es importante que sí o sí nosotros podamos ir avanzando y tener una figura que esté respaldada, que tenga un recorrido y que así como nos hemos esforzado muchísimo por poder destacar la figura del candidato del partido principal, esta persona que va a servir de apoyo también debe jugar el mismo rol. Alguna difusión estructurada. ¿Qué pasa con la difusión estructurada? Ellos van a llevar el mensaje a las comunidades, en redes sociales y medios. Por eso digo que esta persona tiene un rol muy similar al de, en este caso, el candidato o el partido principal. Porque, ¿qué pasa con ellos? Porque él va a conectarse. En algunas ocasiones él puede incluso salir muchísimo más que el propio candidato, porque vamos a decir, para no desgastar la figura pues principal. Entonces, por eso él va a ir a los medios de comunicación, va a estar emitiendo comunicados, va a salir en redes sociales, va a poder desarrollar algunos en vivo, va a asistir a las comunidades. En ocasiones él va, ¿pueden ir los dos juntos? Claro que sí. En ocasiones incluso él va como en una antesala para poder saber cómo se encuentra la situación. Hay ocasiones en las que ellos van a hacer incluso como una medición. Yo voy a ir, bueno, ve tú adelante a ver cómo está eso allí, a ver si vale la pena que el candidato vaya, porque para algunos hay fases donde no es necesario que el candidato vaya, porque si resulta que, pongan ustedes, estamos en la fase inicial, bueno, estamos pues colectando obviamente información. Buenas noches, Walter. Estamos evaluando a ver cómo va esa gestión entre comunidad y candidato, pues entonces él va a ir a llegar allí, va a ver cómo está el terreno, quiénes son las personas que están asistiendo, y bueno, como estamos empezando, podemos aceptar que vayan a ir pocas personas. Pero figúrense ustedes que sea en la fase final de la campaña, donde se supone que ya pues hay el fogueo en la gente, ya hay más emoción, mucha más energía, por tanto se supone que si el candidato va a estar en una comunidad, eso debe estar un aforo full. Pero resulta que llega esta figura de apoyo y se encuentra con que el aforo no es full, con que pues no hay todavía una recepción como la que se esperaba realmente. Entonces es allí donde
se tienen que tomar decisiones y es donde se evalúa para ver hasta qué punto el candidato debe ir o no debe ir y pues si es necesario que realmente asista, aun y cuando hay ese, pues en este caso son pocas las personas, vamos a llamarlo así, que han asistido, o en definitiva, pues simplemente la figura de apoyo es la que lo va a reemplazar. Por eso es que, y seguramente también pues les hace su ruido el hecho de que en algunas ocasiones se diga, ah, es que al candidato se le presentó un inconveniente y lamentablemente no va a poder asistir. Es parte de una acción en algunas ocasiones. A veces no ha ocurrido nada, simplemente que pues es lo que pues se suele decir a los ciudadanos que pudieron asistir a la invitación masiva, pues y se puede reemplazar por la figura de apoyo, porque lamentablemente como no hay el aforo que se esperaba para el candidato, pues entonces como equipo se decide, no voy a ir a quemar a la figura, porque llevarlo a un lugar donde se supone que ya estamos en la última etapa y solamente pongan ustedes, es una comunidad, mínimo deberían haber por lo menos unas 100 personas. Y resulta que están unas sillas y bueno, 20, 30 personas por allí sentadas, pues la persona no va a ir, el candidato no va a ir. No va a ir porque pues eso nos va a jugar en contra, van a decir que estamos en la etapa final y que esas son las personas que nos están acompañando, que ese es el, bueno, de allí pues se nos puede venir una campaña en contra que por diferentes razones puede haber ocurrido que las personas no asistieron a la convocatoria y por eso lo han dejado solo, pero no quiere decir que por esto, pues por ejemplo, no vaya siendo el que va a ganar. Todo eso hay que aprender a leerlo y es parte de lo que nos vamos a encontrar en los escenarios. La movilización, ellos van a impulsar la acción justamente a votar, compartir, participar entre los seguidores. Por eso es que es la primera persona que se acerca a esta etapa. La gestión interna, ellos forman parte de la base del partido y asegurando el funcionamiento territorial. Ellos son los que van sí o sí, incluso cuando hablamos de estos temas en política, hablamos de que se hacen giras. Entonces, ¿qué es lo que funciona en esa gira? Por ejemplo, el candidato pues, o el líder va a ir la próxima semana, la agenda está pautada para que la próxima semana él esté visitando las provincias. Entonces, las provincias tal, las provincias X, Y, Z. Entonces, para que él vaya a las provincias X, Y, Z, va a ir un equipo de avanzada, que en este caso está conformado generalmente por la figura de apoyo. Pueden ser una o pueden ser varias figuras de apoyo. Ojo con esto. Puede ser una, que es la principal, y puede tener varias porque pueden ser incluso, en el caso sobre todo, se aplica muchísimo cuando es una persona que va a la presidencia, pues tiene diferentes figuras porque va cada uno de ellos por el sector, por ejemplo, van en la parte economía, en el sector salud, en el sector seguridad, entonces cada uno de ellos va a jugar un rol distinto y ellos pueden ir y ser el que va a gestionar la parte interna, entonces va a la pregira, por ejemplo, entonces ellos se van a encargar de revisar la zona, ver en qué parte va a estar el candidato, sobre todo allí, pues, y considerando la situación, pues, que se está viviendo desde hace algunos años, van y evalúan la zona, ven cuál es la seguridad, cómo está el entorno, cuáles son las personas que van a estar allí, se aseguran de que haya un cordón, entre comillas, lo voy a poner, de personas que sí o sí son esas personas que van a estar cerca del candidato, los que se van a mantener cerca de él. Porque hay algunos candidatos, como ya les mencioné en clases anteriores, que no les gusta que su equipo de seguridad sea el que esté allí. Porque cuando se hace la foto, obviamente que no lo ayuda mucho o nada que sea pues el equipo de seguridad que está a su alrededor. A él le interesa que esté rodeado por la gente, por la comunidad propia como tal. Por tanto, pues eso es importante que se pueda ver allí. Y esas personas que ustedes ven alrededor, en algunos casos, son pues eventos fortuitos donde las personas se acercaron y son las que están allí. Pero en muchas otras ocasiones, sobre todo por temas de seguridad, pues va a ser un mismo grupo. Y es ese grupo que le van a decir, ustedes son los que van a estar aquí, no se van a mover, van a poder estar cerca del candidato, manténganse allí, no lo dejen solo. Y de allí, pues que se les puede incluso dar toda una explicación. Incluso recuerden que ustedes deben mantenerse ahí asegurando que la gente pues esté con él, que no lo vayan a lastimar. Todo eso se le explica porque pues podemos poner obviamente en riesgo pues al candidato o en su defecto al líder. Y por eso es importante que se destaquen todas esas características. Veamos algunos ejemplos de figuras de apoyo, como van a ser las siguientes. Primero tenemos un vocero. El vocero es esta persona que he estado describiendo, pues que es la figura principal. Él es el que se encarga de dar el mensaje oficial de la campaña, va a ser el que transmite mensajes claves de la organización, actúa incluso como un enlace ante los medios. Por ejemplo, ante situaciones pues críticas, por ejemplo, en el caso de cuando ha ocurrido alguna situación en torno al candidato como tal, pues están tratando los medios de comunicación
de poder contactar al candidato para que él aclare pues lo que está ocurriendo, sea una situación, sea pues una situación en particular que se haya vivido, donde lo hayan captado en cámaras, por ejemplo, pues alguna respuesta de parte de los contrincantes, entonces ellos andan buscando. ¿Qué pasa? Que este vocero puede salir y responder como si fuese el candidato, porque pues esa es su figura en algunos casos. Hay casos donde se determina que pues definitivamente sí o no, pues tú no vas a salir. Nosotros no queremos que ni siquiera tú salgas. No puedes dar opinión, no puedes inmiscuirte en ese tema, puedes decir que eso es algo pues que el mismo candidato, el mismo líder estará pues comentando ante ustedes en su determinado momento, porque es una situación muy delicada y que sea la pregunta que sea, tú la vas a evadir y no vas a responder nada. Al final lo que va a buscar es pues definitivamente desviar el tema para no dar una respuesta como tal acerca de la situación, pero sí o sí, pues él va a articular entre el candidato y los medios de comunicación. Va a servir para impulsar la reputación y va a reforzar los argumentos clave. Cuando hablamos de reforzar los argumentos clave, vamos a hacer referencia a temas relacionados a seguridad, economía, salud, pues todo lo que tenga que ver incluso con el plan o programa de campaña que el candidato haya establecido. ¿Por qué? Porque este va a ser fundamental, obviamente, por el apoyo que él está brindando. Y al ser un vocero oficial, entonces tiene la particularidad de poder hablar de cualquier tema que esté relacionado a la campaña. Hablamos acerca de los militantes. ¿Y quiénes son los militantes? Ya sabemos que son todos esos activistas que han estado comprometidos con el partido. Todos estamos hablando del presidente del partido, que ojo, aun y cuando es el candidato no tiene por qué ser el presidente del partido. En muchas ocasiones, de hecho, no funciona así. Tienen fuertes lazos ideológicos y emocionales con la organización política, participan activamente durante todas las jornadas de campaña, aunque incluso no estén afiliados formalmente, tengan en claro esto, pues ellos pueden ser algunos fanáticos dentro de que trabajan para el candidato, que votan por él, que se encargan de ir a los mítines, que difunden la propaganda, que aportan recursos, sean recursos económicos o sean recursos, pues como el simple hecho de poder estar allí y gestionar y ayudar dentro del proceso. Su función principal sí o sí va a ser movilizar a la base del partido. La base del partido es, dentro del partido están inscritas 2.000 personas. Tenemos que movilizar a esas 2.000 personas. Vamos a presionar en el apoyo comunitario, vamos a ir a las comunidades. ¿Por qué? Porque yo como militante, pues que resido en el sector, no sé, Santa Rosa, pues entonces yo voy a ir a movilizar y a presionar a mi comunidad para que todos salgan y para recuerden que nosotros, pues aquí viene el candidato Pedrito, Pepito, Juanito, y tenemos que salir a acompañarlo. Recuerden que esta noche a las 8 de la noche va a estar en el campo deportivo de tal parte. En muchas ocasiones incluso se apela a pues los famosos regalos. Recuerden que allí va a estar entregando, pues no sé, el kit deportivo, actividades para sus hijos, pues aprovechen esta oportunidad, cualquier elemento que pueda servir para que haya presencia de personas. Incluso en ocasiones estas personas quizás no están tan vinculadas tampoco con el candidato y muchísimo menos con el partido, pero lo importante es que haya presencia para que comunicacionalmente esto pueda verse bien, esto pueda marcar. Existen varias campañas y pueden incluso ustedes, yo les voy a mencionar algunas, pero ustedes pueden revisar también acerca de ello, donde van a encontrar que pues están las famosas fotografías de cómo se vio la campaña comunicacionalmente. Por ejemplo, ocurre muchísimo, sobre todo en el cierre de las campañas. Es el cierre de la campaña, quienes estuvieron acompañando al candidato. Hay dos escenarios. Dentro del cierre, el cierre lo pueden hacer de una forma abierta con toda la población votante y todo el que quiera puede asistir, incluyendo obviamente todos los partidos, etcétera, etcétera, voceros, militantes, todas las figuras de apoyo que van a estar allí para respaldarlo. O dependiendo de, y aquí voy a poner un asterisco, comillas, entre paréntesis, ¿qué pasa con ese dependiendo de? En algunas ocasiones también pasa que el candidato no quiere ir con los ciudadanos y él prefiere hacerlo en un acto cerrado. ¿Qué pasa con estos actos cerrados? Si lo hacen en un acto cerrado, quedan a entender que no tengo dominio de masas, que no tengo la posibilidad, obviamente, de pues tener una convocatoria mayor para hacer este cierre y por eso prefiero hacerlo a puertas cerradas para que pues se tenga la percepción de que llené el estadio tal, de que pues a un aforo
cerrado, pues estuvimos en el, no sé, en el campo deportivo tal y me acompañaron todas estas personas. Todo ello es, acuérdense que aquí lo que buscamos es que comunicacionalmente se sienta que el candidato tiene poder. ¿Y por qué? Porque finalmente eso es lo que nos va a ayudar a mejorar el resultado. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Sigamos en las figuras de apoyo. Vamos a encontrar también a los simpatizantes. Muy similar al caso de los militantes, pero en el caso de los simpatizantes son personas que se identifican con el partido, que se identifican con el candidato, que tienen una afinidad con ellos, pero no hay ninguna afiliación oficial, repito. Ellos comparten mensajes en redes sociales, van a las actividades de apoyo, pueden ser incluso reclutados como lo que conocemos en la parte del voluntariado. Ellos van a estar allí para ir a donde sea que el candidato vaya, ellos van a ir a, como dicen por allí, a hacer un bulto, a hacer un apoyo. Están dispuestos a participar incluso coyunturalmente. ¿Qué pasa cuando hablamos de participar coyunturalmente? Que son aquellas personas que están dispuestas a ir a un debate, por ejemplo, en las comunidades, donde, ojo, se habla de que no tiene nada que ver con el candidato, entre comillas, pero es una persona que pues va a debatir acerca de las ideas, de la propuesta, del plan de campaña del candidato, conoce muy bien toda la figura, pero también conoce muy bien al contrincante y es capaz, pues, por supuesto que hablamos de participar, de pues poder decir o emitir algunas opiniones, algunas declaraciones que van a ir pues en contra de, obviamente, la otra persona y a favor del candidato, porque tiene las características para hacer ese tipo de discurso. Y incluso de allí, fíjense que es como empiezan a salir estos líderes que posteriormente se convierten en militantes, que posteriormente pasan a ser voceros, y así pues se van sumando las campañas. Hablamos de los influencers políticos, y estas son personas con gran alcance en redes sociales que sí o sí tienen opinión, mejor dicho, que su opinión influye pues en el público en general. Pongo aquí entre comillas, alguien con capacidad de influir sobre otros a través de las redes sociales. Incide no solamente en las opiniones, sino también en las decisiones políticas de los ciudadanos. Son todos los influencers. Y ustedes me dirán, ¿cuáles influencers? Son los que salen, por ejemplo, en TikTok, en YouTube, en Instagram. Sí. Ellos cuentan historias emocionalmente alineadas con el candidato y, por supuesto, ayudan a movilizar los sectores juveniles. Incluso podemos tener de diferentes características. Hay campañas que han sido muy particulares, lo vimos en el caso de Perú, cuando pues Keiko Fujimori estuvo en la segunda vuelta contra Pedro Castillo, donde ella se apoyó de este tipo de influencers y de personas pues del medio público. Encontrábamos en todos los sectores. Las que salen más a relucir, pues, y se dice muchísimo, son los que tienen que ver con el mundo de la publicidad, con la televisión, claro, porque son los que están allí más cercanos y esos son los que tienen mayor influencia en las masas. Y ellos, pues, se encargaban, obviamente, de llamar al voto a favor de Keiko, y bueno, Pedro, pues, no tenía un grupo consolidado como el que tenían estos influencers, y fíjense ustedes cuáles fueron los resultados. No quiere decir que esos influencers nos vayan a asegurar que el candidato va a ganar. ¿Por qué? Porque ya hay una reputación, ya hay unas características que pues sí o sí van a marcar el destino de la campaña y que las personas van a preferir, pues como ocurrió en ese momento, votar por el que fuese para no darle el voto en este caso a Keiko. Entonces, así, por eso vimos el escenario que vimos en su momento y por eso pues no funciona, no es una fórmula que va a funcionar en todos los casos. Y antes de avanzar, en algunas ocasiones los influencers se empiezan a usar desde el inicio. ¿Por qué se empiezan a usar desde el inicio? Porque, pues, y debería ser así, ojo, porque yo no necesito dejarlos para la recta final. Yo necesito saber desde un inicio que yo cuento con el respaldo de los ciudadanos, que yo cuento con el respaldo de gente del medio público que es capaz de decir que sí va a estar a mi favor, porque necesitamos pues que el país vaya adelante. Pasó también con el caso de Donald Trump, donde vimos incluso muchas figuras del mundo de Hollywood, pues a favor obviamente del otro candidato. Y pues en el caso de Donald tenía el apoyo de algunos, pues también reconocidos, pero en temas de influencers era menor el apoyo que tenía Trump al que tenía este tipo de figuras, en este caso la figura contraria. Es el mismo caso. ¿Y cuál fue el resultado? Pues Trump ganó.
No quiere decir, ojo con esto, porque ya hemos mencionado dos, donde el caso de los influencers ha sido bastante notorio, pues y lamentablemente los candidatos no han ganado. Podemos ir al caso de pues El Salvador, donde Bukele sí los vino usando, y es que ya lo hemos mencionado en casos anteriores, y en su caso obviamente fue totalmente positivo. ¿A dónde se fue él además? A los famosos microinfluencers. Los influencers están determinados pues por cantidad de, en este caso, seguidores, y podemos determinarlos con rangos según las características pues que ellos tengan. Por ejemplo, hablamos de los famosos mega influencers o microinfluencers, que son los que tienen aproximadamente 1 millón de seguidores. Hablamos de macroinfluencers, que ya pues macro, ya lo dice la palabra, son aproximadamente entre 100.000 a 1 millón de seguidores a más. Vienen los famosos micro, que ahí están de 10.000 a 100.000, y por supuesto los nano, que son los de 1.000 a 10.000, que ya son los más pequeños. Algunos incluso pueden ser clasificados por la industria, por el nicho, obviamente, según si son de salud, de bienestar. Ah, y ustedes me dirán, y todos pueden ser utilizados dentro de las campañas, sí, no importa el tipo de, pues cuál sea, pero podemos utilizarlo. Algunos incluso son celebridades, otros son expertos, otros son trendsetters, otros son de público interno, pero cada uno de ellos va a tener un nicho en particular al que, por supuesto, como candidato o como líder político, a mí me interesa llegar. ¿Por qué? Porque pues cada uno, por ejemplo, en el caso sobre todo de los más pequeños, y esto se aplica muchísimo para las marcas dentro del mundo político, incluso fuera del mundo político también, pues que es más fácil para mí conectar, por ejemplo, con los famosos, los que entran en las categorías, que seguramente los han escuchado muchísimo, de los foodie lovers, que son esas personas que se encargan de visitar restaurantes, de ir a sitios de comida para pues degustar la comida y dejarnos su opinión y que nosotros podamos visitar el lugar. Bueno, esas personas que generalmente incluso no tienen un nicho, perdón, una población muy alta dentro de sus redes sociales, porque son muy nicho exactamente, suelen funcionar muchísimo mejor que utilizar a las grandes figuras. ¿Por qué? Porque obviamente el que ya es una celebridad, pues suele ser un influencer que va a trabajar con todas las marcas, no importa porque igual me están pagando. No lo vamos a ver dentro del mundo de la política. Eso sí, dentro del mundo de la política no es que vamos a ver que, pues no sé, el influencer Jesús, pues va a hablar acerca de la candidata Dayana y del candidato Walter. No, él obviamente sí o sí va a tener que estar a favor de uno porque eso sí no es posible que lo pueda hacer. Ah, lo puedo hacer con marcas, sí, por ejemplo, no sé, para cuidado de la piel. Ah, pues puede trabajar con 2 tipos de productos para el cuidado de la piel. Sí, eso sí lo puede hacer y no va a generar ninguna polémica. Pero dentro del mundo político sí es importante que nosotros tengamos al influencer bien cerca de nosotros. Otro tipo de figuras de apoyo son los líderes territoriales, y es que son aquellos dirigentes locales o comunitarios que son bien fundamentales, porque así como hablamos de los influencers, ellos también tienen influencia dentro del mundo, pues, al que nosotros queremos conectar. Es ese líder del barrio, del pueblo, de la región, que pues no se encarga de ser una figura nacional, no tiene nada que ver con ello, pero tiene una influencia en su territorio. No sé, me invento, la enfermera, el maestro de la comunidad, el señor que trabaja, que tiene su tiendita en la esquina, todos ellos organizan comités de base, son personas que promueven actos de campaña. ¿Por qué pasa que ellos pueden ser unas buenas figuras y son un líder territorial? Porque su rol es fundamental, él va a fungir de puente entre la estructura central del partido o del candidato y los votantes de la región. Él se asegura de que el mensaje llegue sí o sí a cada una de esas personas y que la movilización sea ordenada. Por ejemplo, ocurre en los casos de las personas que tienen tiendita, que son las que suelen contactarse con mayor regularidad. ¿Por qué? Bueno, porque sí, pues Daniel tiene su tiendita y vamos a visitar a Daniel y a Rosana en su tiendita, entonces cada uno de ellos pues me va a servir a mí para que cada vez que, no sé, todas las habitantes vayan y adquieran algo dentro de su tienda, él se encarga de decirle, recuerda que, no sé, este 27 de junio son las elecciones y viene el candidato tal, acuérdate que por eso es el que tenemos que votar y él se encarga ahí de darle su discurso. Y como es una persona, pues obviamente que ya tiene credibilidad dentro de los habitantes, obviamente los van a seguir. Entonces, sí o sí, los líderes territoriales también forman parte de. Los líderes territoriales luego los vamos a ver dentro del grupo de simpatizantes, del grupo de militantes y en muchas ocasiones pueden convertirse en los voceros.
Cada una de estas figuras, quiero extender acá, proyecta la marca política del candidato o del partido hacia diferentes sectores. Un militante o líder local valida el mensaje con las comunidades pequeñas, mientras que los influencers van a difundirlo de manera masiva. Pero todos ellos en conjunto refuerzan la presencia del candidato, tanto en canales como en los diferentes públicos. Por eso es que usarlos en conjunto engloba. Si me preguntarían, ¿a cuál pues tendríamos que usar más? Es que todos, como lo coloco acá, tienen un rol diferente y es importante que nosotros podamos incluirlos dentro de las campañas para que así le demos el refuerzo y además el apoyo necesario para que el candidato pueda avanzar. Si se dan cuenta, como menciono, cada uno tiene un rol en particular, cada uno va a dar su aporte desde su área. Es como que cada uno fuese experto en temas de salud, en temas de política, en temas de seguridad. Bueno, ellos no son expertos en temas de salud, en temas de política, no en este momento, porque quizás también pueden serlo, pero no en este momento, no es a lo que nosotros vamos a que cada uno de ellos va a servir para validar el mensaje, para llevar el mensaje y por supuesto para que las personas puedan ir a votar por el candidato o puedan seguir dándole el apoyo necesario al líder. O existen, mejor dicho, candidatos o líderes, perdón, que se mantienen dentro, obviamente, del mundo político y que están en constante campaña. ¿Por qué están en constante campaña? Porque no puede ser que yo como figura gané las elecciones. Soy congresista, soy presidente, soy alcalde, soy gobernador. Cualquiera de los cargos que pueda tener. Me desaparezco de la población. Yo simplemente voy a ejercer y a firmar desde el puesto en el que estoy ejerciendo, encerrado desde la oficina, como dicen. Ya esos tipos de mandatos no existen. Si se dan cuenta, ya esos tipos de mandatos han ido pues quedando atrás, porque ahora es mayor la necesidad de la gente y la gente necesita ver que el líder se encuentre ahí con ellos. Necesita ver que así sea porque van a ser, no sé, el asfaltado de una calle, el líder fue allí y hizo, y entonces de ahí viene la nota comunicacional. Vamos a invitar a los medios porque el líder va a ir a hacer la supervisión de la calle Libertad, que la están pues asfaltando, que están haciendo una ampliación de la avenida, y pues el líder va a ir a pues directamente a hacer la supervisión, a ver cómo va el avance de la obra, nos va a dar pues algunas declaraciones acerca del tema. Y todo ello va a servir para marcar la agenda. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablo acerca de marcar la agenda. Pero es importante que sí o sí él pueda estar presente en este tipo de actividades. Sobre todo actividades que van a pues ayudarlo a reforzar su gestión y a validar su trabajo, su labor durante este tiempo, así como fui escogido para este trabajo y aquí estoy. Estoy dándoles la cara porque, bueno, a eso es que vengo aquí. Ahora, ¿cómo esto es que va en su función en el posicionamiento, la narrativa y, por supuesto, el mensaje? Desde la comunicación política y lo que conocemos como el marketing electoral, cada una de las figuras de apoyo son una extensión del candidato. Cada uno de ellos van a servir para poder comunicar. Ellos van a amplificar el posicionamiento deseado y, por supuesto, personalizan el discurso para audiencias concretas. Cuando hablamos de que personalizan es porque ellos sí pueden estar con quizás comunidades mucho más pequeñas, reunirse con, no sé, con el personal del hospital, no sé, El Ángel, y allí pues él va a recibir pues un feedback acerca del plan de la campaña, incluso obviamente él va a hacer algunos ofrecimientos, pues va a decir que yo lo voy a conversar con el equipo, vamos a evaluar las necesidades que ustedes tienen, todo ello va a encontrarse allí, porque es una audiencia bien concreta. No podemos mandar al líder o al candidato a reunirse con este tipo de pues equipos muy puntuales porque van a decir que puede haber un favoritismo, por eso mandamos al vocero. Por ejemplo, los militantes y líderes territoriales ayudan a hacer la gira, en este caso la rueda en el terreno, colocan la imagen del candidato como cercana y accesible en cada comunidad. ¿Por qué? Porque como ellos sirven de conexión, entonces vamos al ejemplo de Daniel y Rosana que tienen la tiendita. Entonces viene pues Patricia y se acerca a ellos y les dice, mira tú que estás cerca del candidato, coméntale la situación, o
no sé, casos a veces muy personales. Tengo una persona con determinada enfermedad, necesito ayuda para tal cosa, puedes hablar con él. Entonces de allí que obviamente él va a servir de enlace para ir comunicar la situación. En algunos casos tiene una respuesta positiva, lamentablemente en algunos casos funciona también que no hay un tipo de respuesta. Lamentablemente es así, se traspapela, pues bueno, por otro tipo de intereses, pues simplemente dejan pasar. Pero la idea es que él sí o sí pueda fungir como esa persona que va, lleva la información y puede traer una respuesta positiva a ese posible votante o a ese votante, porque es parte de, esa es su labor. Mientras que en cambio los influencers digitales, sí, ellos simplemente se encargan de viralizar un mensaje, de comunicar y hablar y enviar pues determinada información acerca de X candidato de tal líder. El ejemplo de Bukele, que en decenas de canales en YouTube ellos difunden diariamente contenidos que son a favor del gobierno. Van creando una narrativa orgánica, y lo voy a poner entre comillas. ¿Por qué? Porque esto refuerza la marca presidencial. ¿Y por qué decimos orgánica? Porque en algunas ocasiones este tipo pues de influencers obviamente son pagados. Yo te voy a pagar para que tú, que tienes, no sé, hay pues allí Juan y Luis, que tienen el programa de pues tal cosa. Ustedes van a hablar en su programa de YouTube acerca de, pues, no sé, están teniendo una conversación X y pues de repente sale que, ¿vieron cómo el presidente hizo esto? Bueno, eso no es casual. ¿Que se incluye en el mensaje, en la narrativa, como algo muy casual? Sí, pero no es casual. No es casual que ellos hayan mencionado al candidato, y allí por eso es que ponemos aparentemente orgánica, porque no es orgánica, hay un pago de por medio, porque obviamente es un tema de publicidad. ¿Y qué pasa con la publicidad pagada? Ya les voy a mostrar un momento en un ejemplo donde incluso se puede saber cómo es que los candidatos están, por ejemplo, haciendo pago de algún tema pues político. Entonces, no sé, por ejemplo, ocurre pues que ellos vienen invirtiendo en sus redes sociales, y pues nosotros podemos saber si ellos tienen algún tipo de pues publicidad activa. Sí, en algunos casos pues ellos están pues haciendo pautas en medios, y nosotros podemos pues saber cómo pueden ir avanzando. Pues nosotros podemos incluso ver cuánto están invirtiendo, cuántos pues tienen en redes sociales, cuántos seguidores pues están viendo, cuántas personas pues pueden estar conectando con ellos. Todo eso podemos irlo evaluando. Aquí vamos a buscar Aliaga, Rafael López Aliaga. Por ejemplo, existe, ya les voy a compartir pantalla. Aquí, biblioteca de anuncios. Compartir esta pestaña. Aquí está. Esta es la famosa Facebook Library, o la biblioteca de anuncios, como también la conocemos. Sirve para revisar todo tipo de publicidad. Pero en estos casos, pues la vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer una revisión acerca de pues los partidos en política. Sobre todo en temas de campaña podemos encontrar. No sé si ahorita pues quizás encontremos algo, pero en temas de campaña es lo más seguro. Por ejemplo, aquí tenemos a Podemos Perú. Ustedes simplemente seleccionan el país, seleccionan la categoría, que es aquí elecciones o políticas. Ya sabemos que en Podemos Perú no hay. Vamos a ver aquí. Pues Podemos Perú, Puente Piedra tampoco. A ver. Pueden haber un montón. O sea, créanme que pueden haber varias formas en las que ellos van a trabajar la publicidad, porque ellos lo que quieren a todas estas es poder, obviamente, camuflar temas de los candidatos y de los partidos. ¿Por qué? Porque esto sí o sí obliga a que sea una información incluso de conocimiento público. Entonces, por allí que esta información nosotros podamos encontrar en redes sociales. Ahorita puede que, pues, obviamente por la situación país, no hay ningún tipo de, pues, campaña activa, quizás. A ver. Vamos a buscar aquí, así. Vamos a buscarlo como Somos Perú. Este dice que es uno, miren, este que está aquí, tampoco. Fíjense que hasta el momento estamos haciendo una revisión y no hemos encontrado absolutamente nada relacionado a
pues todo lo que tenga que ver con el tema de elecciones. Fíjense, no hay nada. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, aquí podemos encontrar acerca de, nos dice pues cuál es la página, el político, nos dice pues cuál es la historia de la página, cuándo fue creada, las personas que la manejan, aquí dice pues que es un tema local y que incluye algunas páginas, tiene algunos disclaimers, aquí nos dice, fíjense que aquí es donde yo les decía, total del monto gastado, última semana pues en gastos, todo ello podemos ir viéndolo dentro de la biblioteca de anuncios. Cuando hay anuncios activos, lamentablemente en este momento no lo hay, pues podemos ver cuáles son los tipos de anuncios que tienen. Si son videos, si son estáticas, si son carruseles, si simplemente son imágenes, pues, de un tipo determinado, si es que, pues, hay una, cuánto están invirtiendo en determinado anuncio, cuántas personas incluso han podido ser alcanzadas, todo eso. ¿Por qué? Porque eso es una información pública. Y es importante que nosotros podamos como electores tener acceso a todo ello. Así que si pues en alguno de los países donde ustedes se encuentren están realizando algún tema electoral, ustedes van a poder ver allí cómo está funcionando eso. La biblioteca de anuncios funciona, incluso no solamente funciona en temas políticos, funciona en cualquier otro tema, pues la podemos usar dentro del marketing digital en general para hacer una investigación acerca de cómo están funcionando las comunidades. Tenemos también que estas figuras generan credibilidad y cercanía. Un liderazgo territorial conocido localmente puede validar que las propuestas del candidato son pertinentes para determinada región. ¿A qué hacemos referencia que las propuestas son pertinentes para determinada región? Yo no puedo venir a hablar de que vamos a colocar algunos brocales y vamos a hacer pues una red de cloacas en una zona donde se considera que no llueve, por ejemplo, el caso de Perú. Lima. En Lima ocurren pues algunas lluvias, pero son lluvias muy cortas, muy pequeñas, que no requieren que haya un sistema de drenaje amplio. Por tanto, la ciudad no tiene un sistema de drenaje amplio. Pues en el caso, y siempre lo dicen los profesionales en el área. Si en Lima llegase a haber una lluvia, pues nos inundamos porque no hay un sistema de drenaje amplio para ello. Ah, ¿qué pasa? Que entonces el candidato no puede venir a hablar de que en la comunidad, no sé, en el RIMAT, que es una parte de Lima, pues él va a hacer un sistema de drenaje. ¿Y por qué no puede venir a hablar de eso? Porque lamentablemente no es una parte donde exista pues lluvias, chubascos pues profundos. Ah, resulta que él se va a las zonas de la selva donde sí ocurren este tipo de lluvias, entonces allí sí es importante que él pueda ir a hablar de este tipo de situaciones. Que hay una necesidad porque, por ejemplo, no sé, está, no sé, en Cerro de Pasco. Entonces, en Cerro de Pasco no hay una posta. La posta más cercana tienen que, pues, movilizarse hacia otra comunidad que queda en aproximadamente 3 o 4 horas. Entonces, el líder va, pues, en este caso, a ofrecer que va a instalar una posta y van a poder contar con servicios médicos de primera mano para que no tengan que movilizarse, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el liderazgo territorial va a validar que esa necesidad es real, que incluso dentro de lo que él ha estado pues revisando con el sector, esa es la principal necesidad que tienen ellos. ¿Por qué? Porque no puede ir él a hablar de diferentes necesidades y enfocarse, por ejemplo, en colocar una cancha deportiva, porque a los mandatarios les encanta hacer canchas deportivas, entonces eso no es una necesidad para el pueblo, porque el pueblo lo ponen incluso puede escoger entre una determinada obra u otra, y el pueblo obviamente va a escoger, pues en este caso, vamos poniendo el ejemplo de que fuese la posta médica, pues van a necesitar que se coloque una posta médica, no una cancha deportiva. Ah, que la cancha deportiva va a abaratar los costos, sí, obviamente, pero no es lo que la comunidad está necesitando. Y por eso es que el líder territorial tiene que encargarse de validar que esa propuesta sea pertinente a lo que la región está necesitando y a lo que los ciudadanos están buscando. Comunicacionalmente ha ocurrido que hizo, vamos a poner que hizo la cancha deportiva, porque bueno, los asesores le dijeron que la cancha deportiva era mejor y los que manejan el presupuesto dijeron que eso nos iba a resultar muchísimo más en términos pues de ahorro. La gente no va.
Las personas, y créanme que en las comunidades locales pequeñas eso ocurre. Es una forma de decir, no quiero nada contigo, te rechazo, y por eso es que tenemos que aprender a leer este lenguaje. Cuando eso ocurre es porque las personas están molestas por lo que se ha hecho. Hay gente incluso que en algunas ocasiones van y obviamente van a vociferar que no están de acuerdo con la obra realizada porque no era lo que estaban buscando. Entonces es importante que los líderes locales y que los voceros y los militantes y todo este equipo de apoyo que va a fungir para ayudar a avanzar el trabajo del candidato, pues conviertan el mensaje en algo real, en algo tangible. Por eso tiene que ser unas personas que tengan no solamente una buena reputación, que sean capaces realmente de conectar con los ciudadanos. Y aquí hay una palabra que de unos años acá se utiliza muchísimo y es necesaria: empatía. Si el candidato, si las personas que están a su alrededor no son empáticas, no generan cercanía, pues son personas que siempre están, incluso, y aquí vamos a hablar de rasgos, de el ceño fruncido, no, pues mantienen esta posición, pues ellos van a generar rechazo. Y a mí como ciudadano no me interesa acercarme a alguien que me genera rechazo. Yo necesito poder conectar con alguien que me dé un resultado, que sea eficaz. En el marketing comercial, esto se parecería a los famosos embajadores de marca, que son personas reconocidas que pues se asocian a los atributos del producto. En política, contar con los voceros, aliados y por supuesto estos simpatizantes que siempre tienen que ser visibles, nos van a ayudar a que mediáticamente no saturemos la figura principal del candidato y ellos nos ayuden a multiplicar el mensaje. Por ejemplo, cuando son en el caso sobre todo de las elecciones presidenciales, incluso de gobernadores, este tipo de líderes que ya son reconocidos por los medios de comunicación suelen ir a los medios a poder emitir este mensaje. O en algunas ocasiones, vamos a poner que nosotros somos el enlace comunicacional entre el candidato y los medios, entonces nos llama. Yo necesito, pues, que me consigas a alguien del partido. Mira, el vocero podrá, no, el vocero no puede. Y a mí, que obviamente soy la que maneja la agenda y manejo todos los voceros y los simpatizantes y tengo mi lista de saber a quiénes puedo enviar y a quiénes no, y aquí tengo que hacer, ahorita les voy a explicar por qué quiénes puedo enviar y a quiénes no, es que yo tengo mi lista y yo sé que necesito enviarle a, no sé, Danielito González de la comunidad tal, porque Danielito pues se maneja bien comunicacionalmente, porque pues ha tenido un buen aprendizaje, porque a ellos obviamente también se les entrena para poder manejarse pues ante los medios y está preparado para responder cualquier pregunta. ¿Qué pasa? Y por eso digo que tiene una lista. Porque existen diferentes líderes y hay líderes que son muy buenos para pues recibir los mensajes y yo le llevo, no se preocupe usted que yo le llevo el mensaje al candidato, vamos que yo hablo con el vocero, yo le voy a conseguir esa ayuda que usted está buscando. Son buenos para eso, porque conectan cercano y generan empatía, pero no saben hablar ante los medios de comunicación. Y es importante que nosotros tengamos a personas preparadas para ir a un medio de comunicación. Recuerden ustedes, los periodistas, pues estamos diseñados para, obviamente, hacer las famosas preguntas incómodas. Y nosotros vamos a buscar sí o sí que esta persona, pues, obviamente se salga de su zona de confort y me dé a mí además las respuestas que yo estoy buscando, las respuestas que me hagan a mí decir a los ciudadanos, esto es parte de lo que tenemos y ustedes son los que tienen que observar, pues, si deciden votar o no votar. Claro que estamos hablando de que eso ocurre dentro del periodismo objetivo, no vamos a generalizar, pero es parte de. El periodista suele ser bastante incisivo con sus preguntas, suele buscar incluso, se dice por allí, arrinconar a la persona hasta que tenga la respuesta que él está buscando. Por eso es importante que no cualquiera vaya a los medios de comunicación, porque hay personas que lamentablemente no van a estar preparadas, entonces van a sentir que pues por los nervios pueden responder lo que no es, se pueden equivocar, pueden incluso terminar pues emitiendo alguna comunicación totalmente errónea que nos va a jugar obviamente en contra y que si nosotros estamos diciendo como partido, como equipo, que esto es uno de nuestros líderes, ¿cómo entonces yo después voy a decir, no, es que lo que dijo no era? Entonces allí se nos va a generar una crisis que no vamos a necesitar, porque si nos vamos a generar crisis, que por favor sean con el candidato como tal o con el líder como tal, y ya de acuerdo al plan de gestión que tengamos podamos manejarla, pero no vamos a generar una crisis que no vamos a poder manejar con algún líder bastante pequeño. La idea es que ese líder pequeño nos pueda ayudar a salir adelante. Cada figura de apoyo refuerza distintos aspectos del relato.
Vamos a traer un ejemplo a colación. Se enfocan ellos en la consistencia del mensaje oficial, posicionamiento programático, vamos a hablar de los valores del partido, toda su misión, toda su visión, todo lo que nos pueda acercar. Los influencers van a enfatizarse en emociones y sentimientos afines al electorado joven. Las menciones públicas de estos líderes aliados, y aquí entran expresidentes intelectuales o artistas, como el caso del ejemplo que tenemos en la imagen, van a añadir prestigio y van a validar la campaña en espacios de opinión. Por ejemplo, en el 2022 en Colombia, en el caso de Petro, él se apalancó de líderes como el expresidente Ernesto Samper o lo que en su momento era, sabemos que es de izquierda, pues la lideresa Piedad Córdoba, pues bueno, que era de izquierda, y ellos hicieron públicas sus alianzas, ellos reforzaron el posicionamiento de Petro como un candidato de la Unidad Democrática, porque aún y cuando cada uno de ellos venía de un bando totalmente distinto, se unieron para pues destacar la figura, para darle realce, para darle credibilidad, para generar confianza, para generar cercanía con la comunidad, porque yo como expresidente pues quiero que se mantenga esta línea, porque quiero pues que el país siga creciendo, avanzando, etcétera, etcétera, y por allí él va en ese aspecto. En el caso de Piedad Córdoba también fungió pues como en este caso esa figura que necesitaba darle, y es lo que les dije en las primeras clases, el famoso espaldarazo, el empujón en el brazo para decir, esta es la persona por la cual ustedes tienen que votar. Cada uno de ellos juega un rol y un papel fundamental. Que en algunos casos van a haber los detractores que van a decir, no, yo no quiero porque a mí no me gustaba el expresidente Ernesto Samper o Piedad Córdoba y yo no quiero que ellos estén cerca del candidato. Sí, eso va a ocurrir. ¿Y qué va a pasar aquí? Allí es donde comunicacionalmente los líderes, los voceros van a tener otros líderes, obviamente otros voceros, no vamos a hablar de que van a ser ellos mismos, van a tener que amplificar el mensaje y decir, recuerden que estamos buscando que el país logre esa unión. Entonces aquí vamos a tratar de disfrazar la respuesta comunicacionalmente para evitar que eso se nos vuelva un boomerang, porque allí hay que saber manejar ese escenario donde lamentablemente las figuras de apoyo no son necesariamente lo que los ciudadanos están esperando. Entonces eso es importante que también lo tengamos claro. Veamos un poco la marca política personal versus la estructura partidaria. La marca política personal es cuando hablamos de, por ejemplo, Gustavo Petro, del expresidente Ernesto Samper, de Nayib Bukele, hablamos de Donald Trump, hablamos de Noboa, hablamos de, pues, Rafael Correa en su momento. Hablamos de incluso Nicolás Maduro, hablamos de cada uno de ellos, de Dina Boluarte, cada uno de ellos son una marca política personal. ¿Que tienen una estructura de partido? Sí, pero cada uno de ellos se convierte en una marca política personal. Y en la política actual conviven los dos dentro de las marcas. La marca partidaria engloba el nombre, logo, colores, incluso toda esa trayectoria colectiva del partido que va a servir de respaldo. Su logo o su nombre es la esencia que lo define. Transmite valores y principios de una manera estable. En cambio, la marca política personal es la identidad pública que construye al líder. Esto es lo que nos va a definir su carácter, su estilo de comunicación, su forma de narrativa, su tono en el mensaje, los valores individuales que representa. Incluso en muchas ocasiones los valores individuales que representa la marca política personal no son exactamente los mismos que representa el partido. ¿Y por qué? Bueno, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, en países donde pues la situación política se ha vuelto muy dividida y solamente van dos candidatos a las elecciones, hablamos de dos candidatos porque es un candidato de izquierda y es un candidato de derecha. En la clase pasada ya vimos un poco acerca de ese tema. Entonces, allí, pues nosotros necesitamos que la ciudadanía se defina por la democracia o lo que conocemos como la dictadura cuando generalmente hablamos de izquierda, que es la asociación que se tiene. Entonces, ¿qué pasa allí? Que muchos de los valores que tiene el partido, no necesariamente, o los partidos que van a apoyar al candidato, no necesariamente están vinculados directamente con los valores individuales que tiene la marca política personal. Por eso es importante que sí o sí la marca política personal tenga ya una estructura definida. Recuerden ustedes que les dije, en muchas ocasiones el candidato pues tiene algunas características que nosotros no vamos a necesitar justamente en agregar a la lista de los check, sino que por el contrario las vamos a ir eliminando y tenemos que crear nuevas características.
así ocurre. Entonces, parte de ello hay que mantenerlo aquí mapeado para saber hacia dónde vamos y cómo vamos avanzando. ¿Qué pasa con esa marca? Esa marca personal apela a los votantes y ya va a buscar diferenciarse. Yo no puedo ser igual que el resto de los contrincantes, yo no puedo ser igual que el resto de los actores políticos. Yo tengo que mostrar mi autenticidad y lo pongo entre comillas. Gente compra a gente, como se dice en el branding político. El branding es lo relacionado a la marca política. Ambas marcas interactúan de una forma muy compleja, porque cada una de ellas tiene que hacerse notar, tiene que destacarse. Algunas ocasiones, y aquí lo digo también, un candidato se apoya fuertemente en la imagen de su partido. Va a trabajar los colores institucionales, los logos, el programa, lo vimos en el caso de Nayib Bukele, que usó el de Nuevas Ideas y la letra N con el color cian, es muy característico, pero que además pues estaba relacionado a su marca personal porque es la N de su nombre. Entonces esto va a reforzar la marca no solamente de la marca personal, sino también del partido, le da estabilidad y le da sentido de pertenencia. Se vuelve un todo. Y antes de que generalmente es la pregunta que hacen en estas ocasiones, ¿y cómo es que debería ser en general? Debería ser que la marca política personal esté asociada al partido. Pero, ¿qué pasa luego? La marca política está entrando y se tiene que asociar al partido. Posteriormente, la marca política tiene que desligarse. Ella tiene que hacerse una figura o una imagen sola sin necesidad de que sea asociada al partido. De que, por ejemplo, digamos Gustavo Petro y pensemos en Gustavo Petro como el presidente, como la marca personal y no como Gustavo Petro y el partido tal. No, que pensemos en Nayib Bukele como Nayib Bukele y no como Nayib Bukele y Nuevas Ideas. No. ¿Por qué? Porque esto es lo que, si en alguna ocasión hay un quiebre entre el partido y el candidato o el líder, pues en allí es donde vamos a tener que saber diferenciarlos a cada uno y que si bien pasa que en medio del mandato, en medio de la campaña, se separa el candidato del partido, entonces es importante que se pueda mantener allí al candidato o al líder sin necesidad de que pues exista de que haya algún parámetro que se va a romper, de que el candidato se va a quedar solo, porque pues no es que se fueron los militantes del partido, de que se tenga claro que sin importar que el partido, pues por allí se dice, el partido lo abandonó, de que el partido lo abandonó, y ahí es donde comunicacionalmente vamos a decir, el partido no lo abandonó, él decidió dejar al partido, pues esto sea parte de. Hay un caso muy reconocido internacionalmente, lo pueden buscar para que tengan información más acerca de ello, se los comento cuando hablo de este tipo de la marca política personal y la estructura partidaria, por allá en el año 2004, 2002, 2004 aproximadamente, pues Henry Falcón era una persona que fue congresista y él fue mano derecha de Hugo Chávez Frías. Y pues luego de ser elegido como gobernador, él decidió que pues tras ver algunos escenarios pues a nivel presidencial, él decidió que sus valores no iban por lo que el presidente estaba pues haciendo y emitió una carta pública que pues bueno, le jugó muchísimo porque pues él decía que yo, pues Henry Falcón, pues vengo de las arcas del partido, he estado siempre allí, logré incluso fundar el partido con el presidente actualmente, pero no estoy de acuerdo con la política que se viene implementando, no estoy de acuerdo con pues este tipo de acciones que se vienen desarrollando. Entonces renuncio al partido. Y su renuncia al partido, bueno, fue obviamente criticada, mal vista por todos los que seguían en ese momento a Hugo Chávez, porque pues obviamente cómo le vas a dar la espalda a tu líder. Y él decía, yo no le doy la espalda a mi líder, solamente que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y de allí él pasó a quedarse en las filas del centro. Ni estoy con la derecha ni estoy con la izquierda, me quedo en el centro. Trató de mantener esa postura y eso lo llevó pues incluso a ser uno de los gobernantes más votados en su momento, a tener el más del 70% pues de apoyo de la población y le permitió mantenerse pues 2 veces como alcalde, 2 veces como gobernador.
y lanzarse a las elecciones presidenciales como candidato de la oposición y acompañar, por ejemplo, en su momento a Enrique Capriles, pues que fue el candidato de oposición más pues fortalecido que hemos tenido dentro de la oposición venezolana, y también estuvo allí acompañándolo y fue incluso el vocero principal porque iba a llegar a ser, en este caso, su vicepresidente. Todo ello, pues lo pueden encontrar en información que pues van a tener, incluso si quieren más detalles acerca de ello, pero es uno de los ejemplos cuando hacemos referencia a la marca política personal versus la estructura partidaria. Y aún así, cuando él renunció, eso no quiere decir que su marca política personal no perduró, por el contrario, se hizo mucho más fuerte y eso le permitió crear un partido para él poder seguir manteniendo su gestión a futuro, porque eso lo hizo pues Henry Falcón lo hizo a sus inicios y le permitió pues seguir allí dentro del mandato sin necesidad de que lo afectara políticamente. ¿Qué pasa también? La marca personal se enfatiza con su nombre, con sus mensajes espontáneos y puede conectar de una forma más directa y cercana con el electorado. Y vamos al ejemplo de Bukele nuevamente. Lo habitual es una combinación de ambas. La campaña de Bukele en El Salvador inició con la ruptura del bipartidismo nacional, ya lo había mencionado en la clase anterior, y priorizó la marca de su nuevo movimiento, Nuevas Ideas. Pero al mismo tiempo, su propia figura como líder joven fue el principal imán de votos. ¿Por qué? Porque no era, y lo mismo que pasó con Boric, que ya también lo vimos, sus características no eran la del típico líder, que es una persona mayor, que usa lentes, pues generalmente tiene el cabello por allí un poco blanco, pues siempre se rodea de lo que en política se dice como los dinosaurios, y se les dice los dinosaurios, esa es algo, pues, una frase que acuñan por allí, porque son las personas más antiguas del partido. Por eso se habla de los dinosaurios, porque son los que tienen toda la vida allí, pues haciendo vida dentro de X o Y partido, y ellos pues van avanzando con este tema. Entonces sí es importante que sean pues parte de lo que finalmente pues vaya a ser la marca. ¿Y por qué? Porque tienen la experiencia, porque en algunas ocasiones, aun y cuando quizás, y pasa mucho, no se han actualizado, recuerden que ellos pues siguen siempre unas líneas bien puntuales porque así les funcionó en su momento, pero fue en su momento, y vamos a hablar de que quizás algunos vienen de la década de los 80, de los 90, sabemos que en la actualidad todo ha migrado y ha cambiado muchísimo. Y por supuesto vamos otra vez, las formas de hacer y decir en redes sociales y de trabajar comunicacionalmente ha cambiado y por tanto nosotros tenemos que adaptarnos. Hablamos de que los expertos señalan en temas de branding político que desvincularse parcialmente de las siglas del partido permite que el candidato se muestre como una persona auténtica y no como un producto más. Y vuelvo al ejemplo que les hice de Venezuela. No es un producto. El candidato o el líder es eso. Yo soy un líder y mantengo mi liderazgo por lo que soy, no porque tengo al partido aquí a un costado que me está resguardando, me está dando el espaldarazo. No. Yo soy reconocido por la figura que he mantenido a lo largo de este tiempo y por cómo he podido ir avanzando pues todos estos años, ¿no? Porque pues eso va a ir pues a jugarme en contra. Es importante aquí pues que esto pueda irse realizando. Entonces allí pues hacemos alusión a que cada uno de ellos va a ir avanzando con estos temas y es importante que nosotros sepamos que pues el candidato no va a ser una muestra más, como decimos aquí, sino que por el contrario va a ser alguien que les va en este caso, a dar el apoyo y el espaldarazo necesario. Entonces, bien, la marca política, además, lo ilustran comparaciones de campañas como la de Pedro Sánchez en España, que enfatiza su imagen de hombre común, más allá de su partido. Competencia entre intereses personales, pero también de partido. Y en comunicaciones políticas, la marca de partido ofrece una institucionalidad y hay un arraigo histórico, mientras que la marca personal busca mantener cercanía y flexibilidad. Y se lo pongo aquí en unas letras pequeñas, pero que no deben olvidar. El equipo de campaña comunicacional debe coordinar entre la dimensión de el candidato o el líder, el partido, para que éstas no compitan entre sí. No es que es más importante la marca política personal que el partido o es más importante el partido que la marca política personal. Comunicacionalmente, ellas tienen que convivir así, una de la mano de la otra y caminar una de la mano de la otra, siempre engranadas. Idealmente que se refuercen mutuamente. La marca del partido aporta legitimidad y la marca personal le aporta carisma. ¿Y por qué funciona de esta forma? Porque la marca del partido es eso, es una marca de partido. No hay
No hay una persona en particular con la que yo conecte dentro del partido. Son varias personas que hacen esta estructura. En cambio, la marca personal me genera empatía, me genera carisma, me genera cercanía y por tanto, ellas dos tienen la posibilidad de convivir y mantenerse engranadas una con la otra. Estrategias de construcción de la base social. Y aquí, construir una base social es fundamental. Vamos a atraer, vamos a organizar, pero vamos a fidelizar a los simpatizantes. Esta parte a mí me fascina porque en la práctica las campañas van a jugar con tácticas presenciales, pero también digitales. Anteriormente, pues no existían, hace unos años atrás no existían las campañas digitales y todo era dentro de los medios tradicionales, prensa escrita, radio o televisión. Incluso, obviamente, las famosas entrevistas en las revistas. Y era muy importante porque había que esperar, por ejemplo, esas famosas entrevistas hasta el próximo domingo que salía la revista dominical para poder conocer un poco más acerca del candidato. Todo ello, pero ahora en digital, estas tácticas son esenciales. Veamos un poco la movilización territorial y es que se crean comités locales o las famosas estructuras de base en los distintos municipios, distritos o comunidades. ¿Y por qué van así? Municipios, distritos, comunidades, porque bueno, vamos a ir de menos a más o de más a menos, según obviamente las características que se quieran trabajar dentro de la campaña. Vamos a traer un caso destacado como fue el plan interno del Frente Amplio en Uruguay en el año 2023, donde ellos trabajaron con fases bastante concretas y organizaron a los simpatizantes a nivel nacional. ¿Qué es lo que buscaron ellos? Ellos incorporaron a los nuevos simpatizantes movilizados en la campaña para extenderlos como voluntarios a lo largo del territorio. Juan, ven acá, tú eres nuevo dentro del partido. Le pagan viáticos, te pagan movilización y te vas a ir al territorio tal, donde tú vas a ir a movilizar pues toda la campaña, vas a fungir de vocero, vas a capacitar a las bases locales con la propaganda electoral y vamos a participar en los meetings, vamos a hacer seguimiento de metas de contacto. Por ejemplo, en el día de la elección, cada simpatizante activó contacto a cientos de votantes para asegurar la participación. Aquí vienen las famosas llamadas, el famoso registro. Por eso es que, pues, algunas personas dentro, por ejemplo, en el caso de sobre todo en el caso de las elecciones presidenciales, pues ellos suelen estar, votan, son las primeras personas que van, ejercen el voto y se tienen que ir inmediatamente a determinada ciudad, determinado lugar donde van a hacer toda su movilización, porque esa es su tarea. Eso es parte de la asignación que ellos tienen para poder avanzar y mejorar dentro de todo este proceso. Entonces, es importante que podamos ir avanzando con esta estructura. Y son fundamentales, créanme ustedes, dentro de todo el grupo. Por eso en algunas ocasiones, por ejemplo, se dice, es que trajeron el autobús de tal sitio, ¿viste? No tenían gente. No es que no tenían gente, es que sí o sí, obviamente hay un equipo de confianza que es el que tiene que movilizarse a verificar, pues, que las cosas vayan a funcionar como tiene que ser. Por ahí hay un refrán que dice, el que tiene tienda que la tienda. Entonces, es algo así. Yo tengo, pues, en este caso, a mi grupo de personas de confianza que necesito que vayan a atender esa situación de primera mano, porque no pueden ir a confiar en cualquier persona. Por ejemplo, confiar en cualquier persona en temas de política le puede jugar que esté haciendo la movilización para el candidato contrario, y yo soy quien está pagando los gastos, yo soy quien está haciendo la movilización desde mi partido. Entonces, por eso es que sí o sí es importante que haya una visualización de primera mano. Las campañas digitales y la fidelización. Se utilizan las plataformas online para reclutar y mantener activo al grupo de apoyo. Por ejemplo, partidos como Morena en México, que es el partido, pues, que ya hablamos, es el partido de él, lo que fue en su momento Andrés López Obrador, y es el de Claudia Sheinbaum, que es la presidenta actual, pues ellos, pues dentro de todo este grupo, pues el Partido Trabajo en Perú, organizaron grupos de WhatsApp, foros e incluso los famosos círculos de estudio, y lo ponemos entre comillas porque ese era el nombre que les ponían, para poder educar a estos adherentes, para poder educar a estos simpatizantes dentro del grupo, que luego iban a replicar el mensaje, que iban a compartir el discurso oficial, iban a otorgar funciones. Fíjense esta parte aquí, otorgar funciones. ¿Y para qué es que otorgan funciones? Para que ellos sepan cómo deben trabajar, pues, todo el tema, para que ellos sepan que, no sé, llegó Juan, y Juan, pues Juan, ya tú sabes, Juan es el encargado del sector tal, y Juan tiene que revisar que todo ese padrón electoral de su zona, ya, epa, agarra el teléfono, ya votaste.
Ya votaste. Ese es el trabajo que vas a hacer porque es un trabajo que se le conoce como el famoso trabajo de hormiga. Recolecta las firmas, hace brigadas de volanteo. Cada uno de ellos tiene una característica muy particular porque va a cumplir exactamente eso, una función. Jesús nos dice, ¿hay algún promedio que los candidatos deben destinar a su campaña? ¿Algún promedio? ¿A qué te refieres algún promedio? ¿Algún promedio en inversión de campaña? Si es en temas de inversión, pues en algunos casos lo que pasa es que eso, en gastos, sí. Eso depende muchísimo, obviamente, de quiénes son los que están financiando la campaña. Hay campañas que, créanme que, pues, o sea, en su momento llegué a ver campañas financiadas por pues países europeos donde todo lo que veíamos era en euros. Pues en un país que la moneda principal no era el euro, en países donde pues la moneda también pues podría ser en dólar y los financistas no tenían nada que ver con pues con ni siquiera el país, entonces eso va a variar muchísimo, Jesús. Puede que en algunas ocasiones sean, por ejemplo, en los mismos empresarios del país que van a apostar pues por financiar la campaña para que el candidato pues pueda obviamente salir elegido, pero en algunas ocasiones pueden ser organismos externos que pues se encargan de gestionar todo el tema de los gastos y a veces no hay un promedio como tal, a veces pues hay un montón de dinero, en este caso de por medio, se les devuelve. No es que se les va a devolver, no es que tenemos una libretica donde llevamos anotado y pues ya sabemos que Juan colaboró con tanto para la campaña. No, ¿sabes cómo se devuelve eso? Con el famoso favor de que vienen las licitaciones y si yo como empresa, no sé, de petróleo, pues yo soy una empresa petrolera y yo pues te ayudé a gestionar la campaña, bueno, ya sabes que me vas a incluir dentro de ese grupo. Cuando te toque hacer el reparto de los puestos, yo voy a estar ahí. Así es como se les devuelve. Todos los que participan dentro de las campañas electorales, lo que esperan es en algún momento ejercer un cargo y si no es ejercer un cargo, entonces como empresario, yo espero que al momento de hacer las licitaciones para determinada obra, pues mi empresa va a estar entre las primeras o va a ser, mejor dicho, la seleccionada porque para eso yo invertí en tu campaña. Yo hice que llegaras a ese lugar, pues esperando que obviamente tú me devuelvas ese favor. Esa es la forma como funciona en temas de política. No es que me diste $5,000 y yo te voy a devolver los $5,000. No. Así no funciona en temas de política. La inversión se trabaja a cambio de. Por eso es que se juega muchísimo, por eso es que hay mucho en juego, porque los que invierten esperan y sí o sí van a apostar a que ese candidato gane para que obviamente eso se retribuya. No me interesa a mí que te preste $5,000, $10,000, porque yo sé que cuando tú seas alcalde, cuando seas gobernador, cuando seas presidente, yo voy a triplicar esa inversión porque, bueno, ya sé que voy a estar en diferentes licitaciones con mis empresas, porque ya sé que voy a tener, por ejemplo, a mis familiares en diferentes cargos dentro del gobierno asegurado y pues ese dinero va a retornar a mí fácilmente. Así es como en política se mide ese tipo de inversión. En el caso de las estrategias de, gracias a ti, Jesús, en el caso de las estrategias de construcción, los programas de afiliación y reconocimiento. Siempre me llama la atención porque dicen los programas de afiliación, así como los que vemos en redes sociales, pues, no sé, en Cencosud, Plaza Vea, pues no sé, en alguna revista, sí, así tal cual. Porque lo que hacen es motivar a que estos militantes tengan beneficios simbólicos. Y aquí vamos a hablar de lo que conocíamos anteriormente como el material POP, ahora son los famosos certificados, porque bueno, pues no sé, le entregaron al mejor colaborador de la comunidad, no sé, Peñalosa. Entonces la persona le entrega un certificado y dice que el partido tal le entregó su certificado y seguramente ustedes pueden ir a esas poblaciones donde las personas orgullosas lucen sus certificados porque en su momento el candidato o el que llegó a ser presidente, el presidente tal, mire, cuando él era candidato, él me entregó este certificado. Eso es un orgullo para esa gente, porque ellos formaron parte de eso, pues, de ese crecimiento que ellos ven para el país. Hablamos de las famosas camisetas, de los encuentros exclusivos, la lealtad se cultiva porque invitamos a los líderes comunitarios a eventos de campaña, les vamos a delegar responsabilidades, los vamos a hacer que se sientan más apoyados, que se sientan mejor y que se comprometan, por supuesto, y que ellos vayan avanzando en esos niveles de compromiso. Aquí nos dice, soy Xiomara. Xiomara dice, claro, esos son los estrategas económicos en las campañas, ya no se negocian los contratos de los departamentos de trabajo, sea municipios o nacional. Así es que a eso es que van, pues a mí no me interesa que tú me devuelvas la inversión en exactamente los $20,000 que yo te presté. Me interesa pues que obviamente tú me retribuyas eso en cargos
porque la mayoría de las veces suele ser en cargos o pues en algunos temas de licitación donde mi empresa es la que va a aparecer en los primeros lugares. Por eso incluso cuando en los países donde esa información pues sigue siendo una información pública y pues todavía la democracia puede pues seguir galopando en el país, pues podemos obtener esos datos y decir, ay, y allí es que ustedes ven cómo sacan los periodistas toda la historia y dicen, aquí está, esta es la empresa tal y esta es la empresa que formó parte de pues los inversionistas en la campaña, porque además, Jesús, se me olvidó mencionarte, todas las personas que participan dentro de la campaña y que son los inversionistas, eso también se declara, porque así como nosotros como personas naturales, obviamente tenemos que declarar de dónde sale pues el dinero que podemos manejar, con más razón lo tiene que hacer un político. Ah, bueno, que en algunas ocasiones esa información se desvía y ya ustedes saben mejor que yo toda la historia porque ocurre en todos los países o en algunos donde ni siquiera se menciona dónde está o el inversor, pues también, lamentablemente, eso pasa en nuestros países en Latinoamérica, porque es un mal mayor en Latinoamérica, lamentablemente. Hablamos aquí también de que el ejemplo con respecto a los programas de afiliación fue el Frente Amplio Uruguayo, que trazó metas de incorporar 20.000 habitantes, militantes, perdón, con alto compromiso y otros miles de simpatizantes de bajo nivel. ¿A qué hacen referencia a ellos de bajo nivel? Cuando hablan de alto compromiso son esas personas que están dispuestas a levantarse a las 3 de la mañana, a que los pasen a buscar, los lleven y los dejen en la zona tal, que puede ser a tantas horas de su zona pues de confort, pero que están dispuestas allí a ir a defender. Incluso son esas personas que pues vemos que se disputan pues los primeros lugares para poder estar allí defendiendo lo que llamamos como la defensa del voto, pues es parte de. Y los simpatizantes de bajo nivel, que son esas personas que simplemente pues van a ir a votar. Sabemos que son las personas que van a votar, pero no son las personas con las que si nosotros necesitamos hacer una movilización de calle, vamos a contar con ellos. Son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿funciona cada una? Por supuesto, cada una de ellas funciona muy bien y es importante que las podamos tener en cuenta. Hablamos del mensaje y feedback constante. Mantener informada y motivada a la base con mensajes coherentes es clave. No pueden olvidarse de las bases. ¿Por qué? Porque las bases son las que hacen vida en los partidos, son las que van a hacer vida para que el candidato se mantenga allí activo. Y dentro de la comunicación, del marketing político, así como hacemos comunicación a la externa para que el candidato obviamente llegue a los medios de comunicación, tenemos que emitir comunicación a la interna. Nosotros somos voceros internos dentro de la parte de la comunicación que vamos a permitir que se mantengan conectados todos estos grupos. Un ejemplo, los líderes o influencers suelen exhortar a la acción, me sumo, por ejemplo, por Uruguay, o yo le creo a ANLO, y proporcionan canales de comunicación directa, encuestas, chats, tweets del candidato. El feedback o el retorno o la retroalimentación es casi de inmediato en las redes sociales. Ya sabemos que las redes sociales son maravillosas para los famosos likes, compartidos y, por supuesto, las respuestas, y nos va a ayudar a organizar, a identificar los voceros informales que puedan reclutar a más gente. Todos estos métodos sí o sí nos van a garantizar que los simpatizantes no sean una audiencia pasiva, sino que sean una audiencia totalmente activa como parte de la estrategia de comunicación. Algunos, y eso es una teoría que viene pues de unos famosos estrategas políticos brasileños, el famoso pues War Room, donde se crean incluso los laboratorios, se le conoce como laboratorio porque pues es un grupo de personas que son esas personas muy cercanas y que ahí viene, por supuesto, las famosas cuentas falsas, por ejemplo, el caso de X o lo que conocemos como Twitter, ahora en el caso de Instagram, Facebook, TikTok, por supuesto que también es válido, que pues una misma persona tiene 10, 15 cuentas a su cargo. Y es que hay alguien que ya se ha dedicado a crear todas las cuentas, que él le entrega las claves y le dice, estas son las cuentas con las que vas a entrar. Entonces, yo voy a entrar como Yosiel, como Andreina, como Xiomara, como Juana, como Pedro, como Lucio, como Luis, como Juan, como Francisco, todos esos nombres diferentes, pero soy una misma persona, que voy a masificar el candidato y por eso voy a hacer una participación totalmente activa, porque voy a estar allí emitiendo mensajes una y otra vez sobre el candidato y sobre cómo va a funcionar todo el movimiento, pero también, además, soy un atacante, porque mi función no es nada más participar activamente en las redes de mi candidato, mi función va a ser atacar al candidato contrario. Y de allí, pues, que incluso se me dé información privilegiada para poder publicar como un tweet y, por supuesto, activar entre ese grupo de, pues, personas que, pues, se van a encargar
de hacer el ataque, pues ya, listo, se lanzó el tweet, se lanzó la imagen, vamos, entonces vamos a masificar, por ejemplo, no sé, que en su momento el candidato tal cometió un acto de corrupción y todos esos mensajes se masifican para que así pues esa información pueda amplificarse. Vamos a ver algunos ejemplos latinoamericanos con el uso de las figuras de apoyo. Bukele. Su campaña y su gobierno se basaron, por supuesto, en gran medida en el apoyo de los influencers digitales, ya se los había mencionado. Él trabajó con esos medios afines, con los canales de YouTube. Ellos jugaron a distribuir contenido diario con esos famosos bloggers o los youtubers, pues que producen videos que van a exaltar su gestión, sobre todo lo hacen en la actualidad. Ellos obtienen millones de reproducciones, incluso son canales pagos, o sea, pagos porque estas personas que trabajan como youtubers o bloggers reciben un pago por la cantidad de suscriptores que tienen. Entonces los salvadoreños, por ejemplo, en este caso, esos youtubers famosos iban por supuesto con su cámara en mano, su teléfono o su teléfono celular, porque ahora con los teléfonos de amplia gama, pues de cualquier marca, pueden hacer este tipo de transmisiones y lo hacen muy bien. Entonces ellos promovían la agenda. Y según la investigación, en este caso, pues incluyó ellos acreditaron a estos generadores de contenido dentro de la Asamblea Legislativa para que llevaran la información a las mayorías, borrando la línea entre la campaña y la comunidad digital. ¿Qué hablamos de borrando la línea entre la comunidad y la campaña, entre la campaña y la comunidad digital? Que ya no había que esperar a que como el equipo interno solamente era el que podía transmitir, sino que ellos eran personas que lo iban a hacer de una forma espontánea y orgánica, y lo ponemos entre comillas porque ya les expliqué que a través de eso puede haber un pago. En estos casos, por cierto, si es un pago, es un contrato, porque tú me estás haciendo un servicio. No es, pues no es un tema que tenga que ver como el de la inversión, no, es un pago. A futuro sí, en algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso de los inicios de campaña, puede estar justificado a que, bueno, va a ser parte de, no sé, va a ser el director de comunicaciones del ministerio, va a formar o va a tener algún cargo dentro del ministerio o algún cargo, pues, dentro del equipo comunicacional que va a trabajar directamente con el líder. Eso sí es posible hacer, eso también es válido. Es algo que se hace, pues, dentro de las campañas. Y ellos, pues, se van a encargar de promover. Aquí digo, promueven la agenda. Cuando hablamos de que promueven la agenda es el candidato o el líder va a estar el día de hoy en la capital y mañana va a estar en la provincia tal y pasado mañana se continúa su gira en la provincia tal, pero ahora en la ciudad tal. Entonces sí son los que van mostrando cómo es que el candidato se va moviendo. Esa es su labor principal. Petro. Por ejemplo, Petro, ya mencioné que ya usó a figuras, pues, como lo vimos en el caso de Ernesto Samper y, pues, Piedad Córdoba, pero también, pues, los congresistas de Colombia Humana, pues, hay senadores como Roy Barrera, que también estuvieron allí presentes y respaldaron su candidatura. ¿Qué sirvieron estos respaldos? ¿Qué es lo que ayudaron ellos a reconstruir esas famosas alianzas partidarias? Porque acuérdense que son tantos partidos dentro de un país que es importante que logren unirse, porque es más fácil que obviamente si de 25 partidos, no sé, los 25 partidos van a sacar un candidato, pues ya sabemos que las posibilidades de que alguno gane son mínimas. Va a haber uno que va a ganar, obviamente, pero el porcentaje no va a ser mayor. En cambio, si nosotros como partido, pues vamos a ir, por ejemplo, a algunos países, por ejemplo, me voy a esto, Perú no permite que, pues quizás una sola tarjeta pueda llevar el nombre, no sé, de Xiomara, y todos pues van a votar por Xiomara, y aquí están escritos todos los partidos que han decidido apoyar a Xiomara. No, cada partido tiene que poner la imagen de Xiomara dentro de, en este caso, el boletín electoral. Países como el caso de Venezuela sí permiten que se unifique la famosa, por eso es que ya se creó, por ejemplo, el partido unitario pues, de oposición, y era donde todos los partidos que conformaban la oposición estaban englobados allí dentro. Países como Perú, por ejemplo, no permite que se hagan este tipo de alianzas. Sí pueden todos apoyar a un mismo candidato, pero no se pueden agrupar dentro de una misma tarjeta electoral, por ejemplo. En el caso de Colombia lograron hacerlo y le dieron legitimidad pues, al pacto histórico, que es lo que se conoció en ese momento. Petro también contó con la movilización de bases sociales, pues hicieron marchas ciudadanas, líderes ciudadanos, y por supuesto ellos funcionaron como militantes y voluntarios en las calles. Todo ello en conjunto, pues en este caso Petro combinó su marca personal de líder de izquierda con la estructura organizativa de varios partidos tradicionales. Y esto pues le permitió que esas figuras de apoyo reforzaran las distintas audiencias a las que él tenía que llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, candidatos
por ejemplo, los votantes del país, del Polo, no eran los mismos de LUN. Entonces, yo, pues, como en este caso militante, como simpatizante de LUN, ya sabía que mi partido estaba apoyando a Petro y bueno, y que yo sabía que tenía que votar por Petro porque yo soy militante de ese partido. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de comunicación y de masificación, pues estamos trabajando en la estructura de poder conectar con las personas mentalmente y que si mi partido Polo va a apoyar a este candidato, pues yo que soy del partido, tengo que votar por ese candidato porque ese es el que me está diciendo mi partido que es el que va a funcionar. Yo no puedo ir y votar por el contrario. Pocas veces funciona de esa forma. Generalmente sí, en este caso el partido coloca un candidato, las personas, en este caso como seguidores, como simpatizantes, van a ir y votar por ese candidato. Hablamos también de que en el caso de Manuel López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, con el partido Morena, pues él inició organizando los famosos colectivos de simpatizantes. Estos círculos de estudio en barrios, en los pueblos, los militantes se aprendían el discurso del candidato. Escuchen esto, empleó voceros comunitarios como Delfina Gómez o Claudia Sheinbaum. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Que fue un vocero comunitario, la actual presidente de México. Por eso que les decía, fíjense dónde estuvo, fue un vocero comunitario y actualmente es la presidenta del país. Así es como ellos van escalando dentro de las estructuras. ¿Por qué? Porque vamos reconociendo qué tan buenos pueden ser, cómo juegan, cómo lo hacen, cómo se movilizan, cuál es, por ejemplo, el tono, la narración, la narrativa que van a usar pues para poder conectar y nos van a permitir saber qué tan destacado va a poder ser a futuro dentro del partido y de la comunicación dentro del marketing político. Ellos montaron eventos con miles de voluntarios, hablaban de los famosos guerreros sociales, dieron el rostro de un mensaje. Y el propio presidente, en este caso, hizo popular la idea de las benditas redes sociales, como él les decía, para agradecer a sus seguidores digitales. AMLO fidelizaba a los simpatizantes de clase media y popular, construyendo de una forma mucho más directa. Él prometía justicia en sus pancartas, mientras que Morena, en este caso, el partido, pues proveía la estructura legal y financiera del partido. Fíjense, ellos estaban apalancados dentro de las mismas finanzas de su partido. Así fue como se arroparon para, en este caso, pues poder financiar toda la campaña. Correa, que por ahí teníamos varios de Ecuador, empleó las famosas innovaciones comunicativas y es que él creó la web Somos Más, donde organizó a los simpatizantes en líneas y buscaba combatir a la oposición digital. Recuerden incluso en su momento que Correa tenía, pues fue muy amigo de Hugo Chávez y ellos trabajaron algunas cosas muy similares, buscaron combatir incluso estos temas de medios de comunicación de una forma muy similar. ¿Por qué? Porque tenían también varios asesores, pues que obviamente trabajaban en ambos bandos. Y de allí que ellos se trabajaran en campañas de respuesta, como lo dijo Correa, ellos mandan un tuit, nosotros les vamos a mandar 10.000 y busquen esa frase para que ustedes vean que Chávez dijo algo bastante similar. Entonces, esto movilizó a los jóvenes, y vamos a usar la palabra de jóvenes progresistas, que viene muy de centro izquierda, para difundir la propaganda pues a favor del gobierno en redes sociales. Correa usaba a los líderes locales, los alcaldes, los asambleístas que pertenecían a su propio movimiento como voceros regionales y esto le permitía pues generar una fuerte imagen personal del amigo del pueblo. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba cercana a los ciudadanos, que siempre podía se mantenía allí en contacto con el pueblo y eso lo hizo ser el amigo del pueblo. Tenemos acá otro ejemplo como es Keiko Fujimori, que en sus campañas presidenciales 2011 y 2021, Keiko recurrió a los respaldos destacados y fíjense que ella se apoyó incluso de personas pues reconocidas, como en el caso pues de Mario Vargas Llosa, también recurrió a, por ejemplo, como a López Aliaga, que actualmente además es alcalde, a los Jorge Flores, a Hernando de Soto, que en su momento también fue un líder, y llamaron a votar por lo que ellos, y fíjense cómo lo ponemos aquí, el mal menor. Porque frente a lo que veíamos, que era en su momento Pedro Castillo, ellos frenaban que pues el mal menor, aún y cuando sabían que las personas no querían votar por Keiko Fujimori, por el pasado arraigado que tenía con su papá, pues ellos lo aducían como es el mal menor, es quien nos puede ayudar a mejorar esto
si es que terminan votando por Pedro Castillo, que ya sabemos cuáles fueron, pues cómo terminó todo, ¿no? Pero en este caso incluso figuras pues del mundo del espectáculo, figuras externas ampliaron su mensaje, la derecha empresarial, el público incluso que considerábamos como bastante moderado, y dieron sensación de ese amplio frente. Incluso en su momento se llegaba a decir no hay forma de que Keiko no gane, porque tiene el apoyo de todos, pero es que no se trata del apoyo de todos, porque es que yo siempre digo, las redes sociales no votan, entiendan eso pues a nivel digital. La gente dice, es que tiene un montón de seguidores, es que en las redes sociales dice que es la que va a ganar, pero las redes sociales no son el padrón electoral y las redes sociales no votan, votan las personas. Y ya les expliqué que existe un laboratorio donde una misma persona puede manejar 15 cuentas, por eso digo, las redes sociales no votan. Por ejemplo, Pedro, que vive en el caserío, no sé, Pasco, por allá donde solamente llega la radio, no tiene redes sociales. Y a Pedro no lo estamos contando dentro de los votos, pero Pedro no va a votar por Keiko, Pedro va a votar por el otro candidato. Entonces, eso es donde hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de que esa euforia que se genera porque las redes sociales dicen, porque los medios de comunicación dicen, sí, los medios de comunicación, acuérdense que también van a jugar, pues en muchos casos a favor, en muchos casos en contra. Y pues allí ellos pues siempre van a tener, ya así como hablamos de los inversionistas, ellos siempre van a tener un tema en el que van a estar más cercanos a un candidato que a otro. La teoría de comunicación de masas aplicadas incluye en la agenda setting o el establecimiento de la agenda. Y aquí quiero hacer una pausa. Los medios van a buscar imponer la agenda. Por eso es que ustedes se encuentran con titulares en la mañana siguiente que dice, no sé, Pedro Suárez, pues en caso de corrupción se encontraron todas las boletas sobre tal cosa. Entonces, eso es imponer la agenda. Los medios quieren que se hable de ese tema. Ah, pero ya va. Esto significa que el candidato tiene que va a acaparar los titulares. Buenísimo, cuando es un candidato, pero él tiene que marcar la agenda. A mí me interesa como equipo comunicacional que se hable de el plan de gobierno del candidato. De que si la situación ahorita, por ejemplo, vamos a poner, están los temblores en Perú. Entonces ahora todos están, ahora solo se habla de los temblores. Ya el tema de la seguridad pasó a un costado, ahora solo son los temblores. Entonces tienen que buscar acerca de cuáles son los planes que van a crear para que en caso de, pues poder tener las medidas necesarias para poder reaccionar frente a un sismo fuerte como lo que se habla. Entonces, yo como candidato y como equipo de comunicación de candidato necesito que ese sea el tema. No que al candidato le vayan a preguntar porque cómo es que el otro candidato le respondió acerca de tal cosa, o cómo es que pues por allá en el año 2013 tuvo unas denuncias por corrupción. Ese no es el tema. Los medios de comunicación van a tratar de poner ese tipo de agenda, pero nosotros tenemos que buscar desviar la atención y centrarnos donde nos interesa. Que este tipo de temas pueden acaparar la atención y nosotros simplemente tenemos que buscar la forma de cortarlos, sí. De allí que nuestros voceros y el candidato sean muy, pues, estrategas en el aspecto de que vamos a responder a lo que ellos quieren, pero esa pregunta la voy a responder en una línea, en dos líneas, para que el resto, para que ellos no tengan material para poder colgarse de allí, sino que el resto del material va a ser la información que yo quiero emitir. Aquí nos dice Alan. Es distinto que Fuerza Popular compra a las encuestadoras. Bueno, se habla de que compra, todos los partidos compran a las encuestadoras, Alan, vamos a empezar por allí. Porque yo como partido, pues, y ya, eso lo dije en una de las clases, acuérdense que nosotros hacemos las encuestas, pero en muchas ocasiones, como partido, pues, a mí me interesa, yo sé cuáles van a ser los resultados y puede que los resultados me den como perdedor, pero yo necesito que esas encuestas, y ahí es donde se habla de maquillar las encuestas para que me pongan a mí como ganador. O pues, en efecto, yo necesito, pues, estoy siendo el ganador, pero yo necesito que todavía maquillar la encuesta para que, además de ser el ganador, el margen de ganancia sea mucho mayor. Es parte del juego que se hace en temas políticos. Lamentablemente no ocurre con un solo partido, ocurre con todos. Hablamos del framing o el encuadramiento y es cómo se presenta la información. Una misma idea, por ejemplo, la reforma económica, puede marcarse como una oportunidad para el progreso o como una amenaza al bienestar popular. ¿Por qué? Porque va a depender de los intereses de los medios de comunicación. Los marcos que el equipo de campaña elige, los eslogans, la narrativa, influyen en la percepción que los ciudadanos tendrán de los asuntos públicos. Pero también, por eso es que hablamos del encuadramiento. Hablamos de que el candidato está hablando de una reforma económica. Ah, no.
ese que va a aumentar los impuestos. Ahora sí, ya pues no vamos a tener, no va a ser una oportunidad de progreso, eso es una amenaza al bienestar popular, porque ya ahora pues eso implica que, no sé, las pensiones a los adultos mayores van a disminuir. Ah, pero ya va, hay que hacer una evaluación. Eso va a disminuir a futuro en un corto, largo, mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque todo esto va a depender de la lectura que se le esté dando. Hablamos de la espiral del silencio dentro de la teoría de comunicación de masa. Y es que en este caso la teoría simplemente lo que plantea es que los individuos temen expresar las opiniones contrarias a la mayoría percibida. Por eso es que para yo evitar y discrepar con, no sé, por ejemplo, aquí, que no sé, para evitar pues decir que el candidato pues es un corrupto, pues yo no voy a hablar de que el candidato es un corrupto. Yo no puedo decir eso porque eso me llevaría a mí en contra de las personas que lo siguen y pues yo tendría que contrarrestar esta opinión y esto me va a generar todo un boomerang. Entonces, para contrarrestar esta espiral, los equipos lo que hacen es apoyarse en las figuras de apoyo visibles que alientan la opinión del candidato y les hacen sentir que los simpatizantes no están solos para hablar, que vemos en la avenida tal, reunidas a tantas personas hablando acerca del candidato y que uno de los voceros se acerca a darles el respaldo para que ellos no estén solos y no sientan que van a tener una discrepancia percibida. Y aquí pues no va a haber un silencio, sino que todos están dentro de la voluntad de opinar. Todos pueden opinar, incluso aún y cuando algunos vayan a opinar en contra. Y en contra lo voy a poner allí entre comillas. El flujo de dos pasos o el two-step flow. Y es la propuesta pues que indica que la información de los medios llega primero a los líderes de opinión, quienes luego la transmiten a su red. En la práctica política en general, los líderes de opiniones pueden ser los famosos periodistas, aliados, influencers, autoridades locales afines. Los que están en Perú ya incluso deben tener en mente quiénes son este tipo de personas y los que se encuentran en otros países también, porque esto es muy común. Por ejemplo, un artista famoso, amigo del candidato, compartió un mensaje en sus redes porque estuvo con él conversando, porque fue a comer con él, y allí pues que incluso se utiliza el efecto de movilizado por las figuras de apoyo para generar una opinión, para multiplicar el alcance de una noticia, para hablar acerca de los segmentos más amplios, para poder emitir un mensaje. La difusión de innovaciones, y es como las nuevas ideas o tecnologías se propagan en la sociedad. Y aquí sabemos que es todo lo que vamos a encontrar en redes sociales. Es toda esa propuesta original. Primero adoptan unos pocos innovadores, van a entrar los líderes de opinión, luego gradualmente se extiende al resto del electorado. Y lo que busca esto es planificar cuándo y cómo lanzar. Aquí viene temas de eslogan o los famosos temas novedosos para que calen mejor. ¿Cuándo decirlo? Decirlo hoy a las 9:30 de la noche o decirlo mañana a las 8:30. ¿Tiene el mismo efecto? No tiene el mismo efecto. Porque las personas están más concentradas ahorita en un tema de opinión porque están por descansar y las personas en este momento están viendo noticias, están leyendo redes sociales. Es más fácil masificar el mensaje a esta hora que conectarlo mañana a las 8:30 cuando ya las personas están llegando a su trabajo, cuando las personas están en un momento activo de mucho ajetreo que no les va a poder conectar eficazmente. Entonces, de allí la importancia. Y finalmente, con esta llegamos a la clase del día de hoy y decimos que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ya les mencioné por allí, el lenguaje corporal a veces dice mucho, el silencio también. Entonces, aprendamos a leer todo este tipo de mensajes y de comunicaciones para poder saber hacia dónde vamos dentro del mundo de la comunicación y el marketing político. Con ello llegamos al final de la clase del día de hoy. Berna, ¿estás por allí?